Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos todos a esta nueva conferencia de la Asociación Alborea, la correspondiente al mes de marzo. Los que tienen el folleto informativo que dimos al principio del curso, si alguno lo mantiene o lo ha visto, verá que no es la conferencia que viene ahí, porque... ¿No se oye? Espera, a ver. ¿Se oye ahora mejor? Vale. Bueno, estaba diciéndoles que si alguien conserva el folleto que dimos al principio de curso, la conferencia de marzo no era esta, la ponente iba a ser otra y otro título de conferencia, pero por tema personal no ha podido estar aquí, y entonces esta tarde la conferencia es diferente, es Miguel Ángel, el hombre fuera de cliché, y la ponente es María Ángeles Vitoria, que hoy nos acompaña. Pues voy a pasar a presentarles a María Ángeles. María Ángeles Vitoria nació en Alcoy, Alicante, y prácticamente ha desarrollado toda su vida profesional en Roma. Ahora creo que ahora ha vuelto a vivir a Alicante, a sus orígenes. Su formación académica es amplia y muy diversa, porque ella es licenciada en Biología, es máster en Educación por la Universidad de Navarra, también es catedrático doctora en Filosofía y licenciada en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. Actualmente, desde 2022 creo, está jubilada, pero durante muchos años ha realizado su labor docente como profesora de Filosofía de la Ciencia y Filosofía de la Naturaleza en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma. También es autora de varios libros, numerosos artículos sobre las implicaciones de la ciencia moderna y sobre la dimensión humanística de la actividad científica. Ha participado en numerosos congresos y encuentros sobre este tema, tanto en Europa como en América Latina. Además de su labor académica, la profesora Vitoria es reconocida por su profunda pasión por el arte que supongo desarrollaste en Roma, en tu estancia en Roma, y especialmente por el arte renacentista y en concreto por la figura de Miguel Ángel Buonarroti, sobre el que hoy va a versar su conferencia. En 2013 publicó el libro Miguel Ángel, el pintor de la Sistina, que si a alguno le gusta la conferencia y después quiere profundizar en el tema, lo puede encontrar en la librería El Maestro. También ha escrito otros dos libros, Miguel Ángel, el hombre y el artista fuera de cliché, y Arte y fe en el juicio universal de Miguel Ángel. Miguel Ángel Buonarroti ha sido reconocido como uno de los artistas más importantes del Renacimiento y ha sido objeto de diversas percepciones que con el tiempo quizá se han convertido algunas de ellas en clichés. Por ejemplo, se dice que era un hombre irascible y solitario, quizá un poco también vengativo, que se lo digan al cardenal da Cesena, que criticó el desnudo en sus obras, y él, bueno, que no debía de ser la persona que mejor aceptaba las críticas, pues le pintó en el juicio final como el juez instructor del inframundo, como el rey Minos, con orejas de burro, el cuerpo desnudo y la cara del cardenal. Entonces, bueno, pues no sé si ella ahora nos aclarará si realmente era esto, ese carácter poco vengativo o incluso misógeno. Se decía que, bueno, se ve que las figuras femeninas son muy musculosas, porque para él el ideal platónico de belleza era el cuerpo masculino. Entonces, bueno, no sé, tú nos irás aclarando. Supongo que estos clichés, aunque estaban basados en aspectos reales de su vida y de su manera de ser, pero no capturan del todo la personalidad completa de Miguel Ángel. Por eso ahora, pues María Ángeles terminará de completarnos a la figura de Miguel Ángel. Le cedo la palabra. Gracias por la presentación, que casi ha sido un resumen muy bien hecho de lo que voy a tratar de decir ahora en estos minutos, y agradezco desde luego la oportunidad que me ha dado la Asociación Cultural
alborea de hablar de uno de los más grandes artistas de todos los tiempos, porque indudablemente Miguel Ángel, si hay que incluir en los dedos de una mano los grandes artistas desde el comienzo de la humanidad hasta nuestros días, Miguel Ángel desde luego estaría entre ellos. Y para mí, conversar sobre Miguel Ángel, ¿se oye, perdón? Sí, sí. Es algo que va mucho más allá de dar una conferencia, de dar una clase o un curso, porque es volver a gozar de esas formas y de esos colores que supo combinar magistralmente para hacernos visible el esplendor de la verdad y de la bondad divina, y de la belleza de la vida y de la doctrina cristiana. Y además también es un modo de seguir agradeciendo el legado fantástico que nos dejó. Y yo no me sorprendería si alguno de los aquí presentes se pregunta: ¿qué podrá explicarnos de Miguel Ángel una profesora que ha estudiado biología y filosofía y que durante varias décadas, como acaba de decir ahora, pues se ha dedicado a la docencia universitaria en el sector de filosofía de la ciencia? Yo también me lo he preguntado muchas veces y por eso quería brevemente justificarlo. Entonces, mi afición a Miguel Ángel nació de una manera natural, porque sencillamente por haber vivido en Roma 50 años. Y Roma es una ciudad en la que la belleza sale al encuentro por todas partes por donde se camina y penetra como por ósmosis en la propia interioridad, enriqueciéndola. Y no cabe duda que uno de los grandísimos tesoros que custodia Roma, la ciudad eterna, pues son las obras de Miguel Ángel Buonarroti. Y desde que contemplé por primera vez los frescos de la Capilla Sistina, el 27 de octubre de 1974, fue la primera vez que entré en la Capilla Sistina, pues ese espacio pictórico se convirtió para mí en un imán que no ha dejado de atraerme durante los años que viví en Roma. Y ahora, aun estando geográficamente distante, continúa atrayéndome. Y es natural, o sea, la Capilla Sistina, no sé cómo decirlo, ahora diremos alguna cosa, luego también habrá un espacio para preguntas, porque pienso que quizá lo más interesante es que pueda contestar, en la medida en que esté mis posibilidades, a las preguntas y a los intereses y a lo que el público quiera saber. Pero realmente cuando uno entra en la Capilla Sistina se siente verdaderamente descifrado y explicado. O sea, yo entro allí en la Capilla Sistina y es que me encuentro, o sea, sabiendo quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. O sea, todo, la bóveda, las paredes, todo habla de lo que es la realidad de cada hombre, ¿sí? Y de lo que está llamado a llegar a ser cada hombre. Y eso también es una prueba, ver las enormes filas de personas que buscan entrar en los museos vaticanos y que desde luego, aunque no vayan a todo lo que hay en las diferentes salas, a la Capilla Sistina no dejan de ir, o sea, van todos. Y son personas, algunos sin religión, ateos, de toda clase y condición social, de toda raza, de todas las culturas, porque allí Miguel Ángel nos está hablando del hombre. Y todo hombre, si pone atención, se siente interpelado por esas pinturas. Y soy consciente, perfectamente consciente, de que pocos personajes de la historia han sido objeto de tantos estudios y de tantos debates como Miguel Ángel. Por eso yo muchas veces me pregunto, ¿y qué voy a decir yo? O sea, ¿puedo decir algo un poco nuevo? ¿Puedo decir algo, no sé, si es que está todo dicho y cada año se siguen escribiendo muchísimos ensayos y muchísimas obras de crítica de arte, biográficas, de significado, Miguel Ángel como teólogo, la mujer en la obra de Miguel Ángel, etc. Y es verdad que sobre el artista toscano, sobre Miguel Ángel, existen muchas biografías y muchos artículos y ensayos de carácter divulgativo y de carácter científico. Pero lo que yo encontré, y de aquí arrancó un poquito mi itinerario de seguimiento a Miguel Ángel, lo que encontré es que muchas de esas obras no estaban bien documentadas, repetían lugares comunes, ofrecían interpretaciones sobre rasgos de su personalidad y sobre el significado que quiso dar a su arte, que me contrastaban con lo que yo iba conociendo
cuando me adentré en las fuentes. Leí las 1000 cartas que ha escrito Miguel Ángel. Ahí se le conocen muchos aspectos de su personalidad. Leí las rimas que compuso, donde también abre un poco su alma, explicando pues, lo que son sus inquietudes, sus aspiraciones, sus pasiones. ¿Lo oye usted esto? ¿Perdón? Y le he preguntado que si lo oía. Perfecto. Se oye, ¿no? Okay. Y luego también, pues contemplé sobre todo las obras que están en Roma, la Piedad, el Moisés, la Capilla Sistina, fundamentalmente. Y mirando con atención, teniendo detrás pues este bagaje y también lo que había leído de los personajes que se encontraron con Miguel Ángel durante su vida, qué decían de él, pues yo veía que aquí había un contraste muy grande, porque esas publicaciones lo presentaban como una persona irritable, neurótica, sombría, poco sociable, frecuentador de burdeles, etcétera, 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 ¿no? Y a mí eso me contrastaba. Luego hablaré, por cierto, de algo que han dicho en la presentación, de la misoginia de Miguel Ángel, que sobre eso también me parece que es fruto a veces de una lectura muy superficial. Y trataré de dar elementos para mostrar cómo Miguel Ángel, tenía una gran admiración por la mujer, pero profunda, ya lo explicaré. Entonces, decía que me contrastaba toda esta visión que leía en muchas obras con la elevada concepción del amor humano que tenía Miguel Ángel. Hablaba siempre del amor humano con palabras honestas. Y es muy conocido, no lo voy a leer ahora, si acaso luego al final pues da tiempo, porque es difícil medirse cuando se habla de Miguel Ángel, pero lo leeré al final, el texto que él mismo escribió, y cuando le preguntaron que por qué en la Piedad Vaticana había representado a la Virgen mucho más joven de lo que era, mientras que al Cristo lo había dejado en la edad que le correspondía. Aquí lo vemos, bueno, aquí lo está escrito, para no distraerse acaso, pero luego si al final da tiempo lo podemos leer, porque eso ya dice del bagaje teológico que tenía Miguel Ángel. Era una persona de gran profundidad y de estudio y muy buen conocedor de la doctrina cristiana. Bueno, y tampoco me concordaba con esa imagen popularmente difundida de Miguel Ángel con la ternura evidente de muchos personajes que están en las lunetas de la Capilla Sistina, que lo mostraré eso después. O sea, yo no encontraba modo de unir esto. Y también vi que a veces, pues cuando se formulaban juicios sobre el valor y el alcance de los frescos de la Capilla Sistina, se han limitado a aspectos muy periféricos. Han perdido, no sé cómo decir, la sustancia y lo que movió a Miguel Ángel a pintar, a diseñar, a dibujar de esa manera, que irá saliendo ahora. Entonces, por supuesto que Miguel Ángel tenía una habilidad extraordinaria en la representación de escorzos. O sea, en la Capilla Sistina no solamente los desnudos de la bóveda, sino también pues, todos los personajes del juicio, todos los personajes que pintó Miguel Ángel en la Capilla Sistina, o sea, ponen en evidencia que dominaba lo que era el escorzo. Y eso es verdad, era un gran maestro. Y eso lo adquirió con mucho estudio. Estuvo 4 años practicando secciones anatómicas en el Hospital del Santo Espíritu de Florencia. Y también supo objetivar el mecanismo de la visión a través del uso de la proyección óptica. Y eso le permitió poder conseguir que a una distancia de 20 metros, como está la bóveda de la Capilla Sistina, y además observando esas figuras moviéndose a lo largo de la capilla, pues pudieran dar pudiera tener sentido y no salieran cosas allí deformadas, extrañas.
voy a mostrar, bueno, esto simplemente ejemplos conocidos por todos, viendo que efectivamente Miguel Ángel ha conseguido esfuerzos increíbles, o sea, basta fijarse en cualquiera de esas imágenes como para decir, ¿no?, verdaderamente estamos delante de un maestro. Incluso la Sibila lírica, ¿no?, tiene una torsión del busto que no se había presentado en la historia del arte antes de Miguel Ángel y que engaña sobre la profundidad real que tiene el nicho. O sea, no voy a entrar ahora en todos estos detalles, pero sí por lo menos conocer esta historia. Bueno, pues Miguel Ángel no realizó estos trabajos simplemente para mostrarse como el pintor y el escultor más capaz en el diseño, en el escorzo, etc. Es verdad que Miguel Ángel pues, tuvo sus momentos y sus lances de orgullo, pero lo reconoció con humildad. Y no fue eso lo que le impulsó en su actividad. Miguel Ángel, y esto pienso que es bonito, luego lo detallaré más, pero estaba profundamente convencido de que Dios le había dado un don, porque él veía esa capacidad artística como un don, y se lo había dado para que sacara a la luz una belleza y mostrara a los hombres una belleza que ningún otro iba a ser capaz de realizar. O sea, él entendió su trabajo, y eso fue lo que más profundamente le movió, como una auténtica vocación. O sea, Miguel Ángel Buonarroti ha nacido para hacer esto, para consignar y dejar en legado a la humanidad este arte. Este arte que para Miguel Ángel, como lo bello es Dios mismo, y se hace parcialmente visible esa belleza en las realidades del mundo, entonces si la exigencia del arte es reflejar y guiar hacia lo divino, porque es reflejar y guiar hacia la belleza, pues Miguel Ángel asumió esa misión, como una misión suya, ese carácter remitente del arte. Y llegaba a decir incluso que para pintar bien no basta ser experto, sino que se necesita llevar una vida piadosa. Esto lo comentó claramente en las conversaciones que tuvo con un pintor portugués, Francesco de Holanda, que lo recogió en una obra suya. Dice: para imitar en parte la venerada imagen de nuestro Señor, no es suficiente ser un diestro y excelente maestro. Creo que se debe ser, además, un hombre de vida irreprochable, e incluso, en lo posible, santo, para que el Espíritu Santo inspire al entendimiento. Bueno, luego sigue más. Pero sí que quería decir que Miguel Ángel admiraba mucho a Fra Angelico. Lo admiraba como persona y lo admiraba como artista. Y entonces, de Fra Angelico comentó Miguel Ángel: este hombre bueno pinta con el corazón. También es capaz de dar, con la ayuda del pincel, una expresión exterior de su piedad y de su devoción interiores, cosa que yo nunca lograré, pues no siento en mi corazón una inclinación tan buena. Entonces, es verdad que la personalidad de Miguel Ángel pues es compleja y es rica, y su pintura lo mismo. La pintura de Miguel Ángel no es de fácil comprensión, pero esto tendría que ser más bien un estímulo para estudiarla con seriedad y con empeño. Entonces, lo que yo quisiera ofrecer ahora, brevemente, es un poco pues la imagen de Miguel Ángel, que con estudio y con atención, sobre todo, a lo que él dice de sí mismo y a los trabajos que se han hecho con documentación de primera mano, pues sale a la luz y... Perfecto. Voy a tratar, y por esto me excuso de esto, sinceramente, porque no voy a hablar, por ejemplo, de la bóveda,
de toda la génesis, de la génesis de la bóveda, de la génesis de las pinturas de la Capilla Sixtina, del significado global que tienen. Eso daría para otra conferencia o para varias conferencias. Tampoco voy a hablar del juicio centrándome en el juicio. Van a salir elementos de la bóveda y elementos del juicio. Pero lo que pensaba hacer es dar algunos elementos e ideas sobre la personalidad de Miguel Ángel y sobre lo que se ve y quiso transmitir con algunos de los frescos de la Capilla Sixtina, fundamentalmente, que van en directo a mostrar la falta de fundamento de esa visión que se ha dado de Miguel Ángel, tanto de su personalidad como de la interpretación de su pintura. Bueno, pues Miguel Ángel, las fechas son conocidas, nació en 1475 y murió en 1564, o sea, vivió prácticamente 90 años, cosa que muchos de sus contemporáneos pintores pues no fueron, ni artistas fueron tan longevos. Rafael vivió 37 años, por decir un ejemplo notable, que además tuvo mucho que ver con el propio Miguel Ángel, y aprendieron mutuamente el uno del otro. Conoció a 13 papas, o sea, es una barbaridad. Vivió hechos importantísimos de la historia de la Iglesia y de la historia mundial: el descubrimiento de América, el saqueo de Roma por las tropas de Carlos I de España, V de Alemania, en 1527. El nacimiento y difusión de la herejía luterana, la separación de la Iglesia anglicana, el Concilio de Trento, el descubrimiento de América. O sea, me paro ya, pero verdaderamente Miguel Ángel, no sé cómo decirlo, y tenía, como decía antes, y eso me parece que es interesante conocerlo, una muy buena formación. Miguel Ángel fue un auténtico humanista. Pasó su adolescencia en la corte de los Medici, que era la crème de la época. O sea, en la corte de los Medici, ahí estaban los más grandes humanistas: Marsilio Ficino, Angelo Poliziano, etc., ¿no? Y ahí Lorenzo el Magnífico acogió a Miguel Ángel como si fuera su hijo, y estuvo ahí todos esos años en la corte del Magnífico. Y Miguel Ángel pues leía con asiduidad la Sagrada Escritura, la meditaba, la leía con agradecimiento, con corazón agradecido, y conocía muy bien la Divina Comedia de Dante, que es un monumento, es la historia de la salvación en verso, pero con una profundidad impresionante y una belleza extraordinaria. Pues Miguel Ángel, apenas salía una edición nueva de la Divina Comedia, ya enseguida la miraba a ver si valía la pena, no valía la pena. Era un gran conocedor, y él decía: Dante ha sido mi maestro de vida cristiana. Y de hecho, tanto en el juicio como en la bóveda, sobre todo en el juicio, se ven muchos elementos de la Divina Comedia de Dante. Voy a empezar ahora con... Paso un momento esta diapositiva sencillamente para dar una idea de la obra de Miguel Ángel. Una de las grandes obras es la dirección de la Basílica, de la construcción de la Basílica de San Pedro, que hablaré ahora. Pero vamos a empezar con algunos rasgos de su personalidad. Yo quería comenzar por su generosidad, porque no corresponde con la documentación que tenemos esa imagen tan difundida de Miguel Ángel como ávido de acumular dinero, atento a los movimientos de sus cuentas hasta el último céntimo por avaricia. O sea, es verdad que procuraba invertir bien sus bienes, es verdad. Y es verdad que procuraba hacerlo rendir y que ponía mucha atención en los gastos que hacía. Pero se ha confundido su respeto por el dinero, que ganó con mucha fatiga y con el que además mantuvo a su familia y sostuvo a bastantes ayudantes, pues se ha confundido ese respeto por el dinero con la avaricia, que él consideraba un pecado grandísimo. Y yo pienso que uno de los rasgos más conmovedores de la historia y de la vida de Miguel Ángel es su beneficencia. Era generoso con las limosnas.
Las distribuía atendiendo al grado de necesidad, también moral, de quien socorría. Le pedía a su sobrino, Leonardo, listas de los nobles arruinados y de los pobres vergonzantes de Florencia, y les daba, ¿no? También les proveía de dote, si no la tenían, y que buscó siempre evitar el silencio sobre quién era el donante. O sea, lo hacía por pura generosidad, ¿no? Por pura magnificencia. Y a las mujeres y a los hijos de sus asistentes les daba ofertas de príncipe. O sea, Miguel Ángel fue enormemente generoso. Y cuento un hecho que a mí siempre me ha conmovido. El ayudante al que más quiso y el que más tiempo pasó con Miguel Ángel era ayudante y era como que le servía en la casa también, ¿no? Le facilitaba, no solo le ayudaba un poco en el transporte de los materiales, de todo, sino que, bueno, también, pues es Francesco d'Urbino, que su mujer se llamaba Cornelia Colonnelli. Y ya en un momento dado Miguel Ángel pues los invitó y estaban viviendo en la casa con Miguel Ángel. Tuvieron un hijo que por afecto y por agradecimiento a Miguel Ángel lo llamaron también Miguel Ángel. Y el d'Urbino pues le pedía a Miguel Ángel que cuando él muriera, por favor, que le enseñara a su hijo pues todas las cosas que él sabía, tal y cual. Bueno, pues murió el d'Urbino, Miguel Ángel lo sintió muchísimo, hay una carta preciosa, ¿no? Donde se ve verdaderamente el afecto y el agradecimiento que le tenía. Y pues lo que es verdaderamente conmovedor, y se conservan además, son las cartas de Cornelia Colonnelli, porque esta Cornelia Colonnelli tenía un aprecio muy grande a Miguel Ángel y lo consideraba como su padre, como su abuelo, y le consultaba las cosas de sus asuntos familiares que tenía que arreglar, lo que fuera, pues buscando el consejo de Miguel Ángel. Y las cartas de Cornelia Colonnelli pues confirman que desde luego Miguel Ángel no fue nunca esa persona gruñona, deshumana, casi un semidios, nada de eso que muchos han imaginado, sino que ponen de manifiesto la amabilidad y la ternura de Miguel Ángel. Bueno, pues en su vida personal, en cambio, fue una persona sobria, y a veces se contentaba, cuando el trabajo lo absorbía, con un pedazo de pan y un poco de vino. Y como decía antes, se preocupó de mantener a su familia. Muchas veces trabajaba más por amistad y benevolencia que por la retribución que recibía, pero contemporáneamente insistía en recibir los honorarios concordados y en hacerlos rendir. Quizá donde emerge más o se refleja más esta dimensión de la personalidad de Miguel Ángel es en lo que se relaciona con los trabajos de la construcción de la Basílica de San Pedro. Tengo que resumirlos muchos, pero esto es una historia que vale la pena conocer. O sea, Miguel Ángel asumió este encargo cuando era ya pues bastante mayor. Él no quería, Pablo III se lo pidió porque en ese momento no había ningún arquitecto, no había nadie que tuviera las condiciones para dirigir la empresa en la que se habían embarcado desde 1506, que se puso la primera piedra de la nueva construcción de la Basílica de San Pedro, para levantar esa basílica y dirigir los trabajos. Primero, el director de todas las obras había sido Bramante. Murió Bramante y siguió Rafael. Rafael se murió prontísimo y siguió San Galo. Murió San Galo y siguió el otro San Galo. Y a estas alturas del partido a las que estábamos, pues ya los que trabajaban allí en la Basílica de San Pedro, en la construcción, pues se habían acostumbrado a trabajar poco, les daban igual los materiales que usaban, ya había ahí un poquito como de desconcierto. Entonces el Papa Pablo III le pidió a Miguel Ángel que por favor se hiciera cargo de la dirección de estas obras. Entonces Miguel Ángel no quería porque era mayor, porque tenía varios encargos entre manos, ya era ya anciano, ya no estaba para tanta cuestión, pero ante la insistencia del Papa aceptó, pero puso unas condiciones. Y las condiciones que puso fue, primero, que no quiero recibir ningún estipendio, ningún pago por estos trabajos. Otra, que
pueda hacer y deshacer lo que yo quiera, y sin tener que dar cuenta a nadie. O sea, que le dejara libertad total para trabajar. Y quiso dejar constancia también que lo hacía solamente para la gloria de Dios y en reparación de sus pecados. Bueno, pues esto Pablo III le aceptó porque se confiaba en él, o sea, se confiaba totalmente en Miguel Ángel, y por supuesto que no diera cuenta a nadie, que hiciera lo que quisiera, mano libre. Lo que no quiso aceptar es no pagarle, y lo intentó varias veces, pero Miguel Ángel nunca aceptó ni un ducado por los trabajos que hizo para levantar la Basílica de San Pedro. Él además, pues viendo que el ritmo al que iban y cómo estaban todas las cosas, tuvo que rehacer otra vez de nuevo los planos, etc., pues pensaba que como esto siga así, realmente antes llega el día del juicio final que ver terminada la Basílica de San Pedro, ¿no? Y él lo quería hacer eso porque se daba cuenta de que era la basílica central de la cristiandad, ¿no? Y quería que visiblemente la grandeza de esta basílica reflejara también pues, la grandeza del don que Dios nos ha hecho, ¿no? con la vida cristiana, con la gracia, con el cristianismo. Bien, pues aquí vemos la cúpula de San Pedro, que luego hubo que modificar un poquito el proyecto que hizo Miguel Ángel. Este es el modelo que hizo en madera de tilo, que está ahí en el Vaticano, se conserva. Bueno, y estos son lo que decía antes, pues la Biblia y la Divina Comedia de Dante, lo que nutrió el alma de Miguel Ángel. Bien. Pues el otro, y con esto termino la parte de la generosidad de Miguel Ángel y de cómo no fue esa persona avara y apegada al dinero, todo lo contrario. Es más, para él la avaricia y la simonía, el aprovecharse de los puestos civiles o de los puestos eclesiásticos para acumular dinero, era el pecado que más abominaba. Y esto lo recibió también de Dante, porque Dante en la Divina Comedia, o sea, se ensaña con los simoníacos, ¿no? Ahora, aquí he traído estas imágenes de la Divina Comedia. Es el infierno donde pone a los simoníacos, es decir, a los que han usado de los poderes que tenían para ganar dinero en su beneficio. Entonces, fijaos, Dante, que es muy gráfico también, representa a los simoníacos con cabeza abajo, con los pies hacia arriba y con llamitas en los pies. No sé si se llega a ver en las diapositivas. Ok, pues están así. Y en el fondo eso es expresivo, ¿no? Porque se está refiriendo sobre todo a los eclesiásticos, ¿no? Que han recibido el Espíritu Santo para dedicarse a ayudar y a impulsar en los bienes espirituales, y en cambio se han dedicado a los materiales. Por eso ahora están invertidos, han invertido lo que era el orden que tenían que seguir en sus vidas, y por eso ahora les pone cabeza abajo el Espíritu Santo, las lenguas de fuego del Espíritu Santo cayeron en la cabeza, pues ahora ellos las tienen en el infierno en los pies, ¿no? Y aquí está Miguel Ángel, que de alguna manera también ha buscado representar esto, porque aquí está Miguel Ángel, en lugar de ponerlo en el infierno, lo pone en el purgatorio, porque esto es la parte del purgatorio en el juicio de la Capilla Sixtina. Y aquí hay un personaje que tiene una bolsa con el dinero, aquí está más ampliado, y está en el purgatorio. Los ángeles le están ayudando, como a otros también, a purgar lo que le falta para poder ir al cielo, ¿eh? Y esto, si se han fijado en las catedrales medievales, donde tantas veces se representa el juicio en bajorrelieves, etc., pues casi siempre hay en el infierno un avaro, uno con la bolsa, casi siempre. Y en el cielo, en cambio, se destacan las personas que han sido generosas con sus limosnas y con sus bienes para ayudar a los necesitados. O sea que esto es algo que está muy metido pues, en el alma del cristianismo, y que Miguel Ángel, además, también ayudado por Dante, recibió y reflejó en su esto. Bueno,
Otro ejemplo, ya con esto acabo, porque relacionado con esto se podrían decir de cómo la relación de Miguel Ángel con los bienes materiales, se podrían decir infinitas cosas, porque tuvo una vida muy rica, muy llena de hechos, de encuentros, de todo. Bueno, pues otro ejemplo, que seguramente es conocido, y es como cuando iba a pintar la bóveda de la Capilla Sixtina, pues Bramante construyó el andamio. Y al construir el andamio, que tenía que ser de manera que se pudiera funcionar por debajo para que la Capilla Sixtina pudiera seguir teniendo la liturgia y las funciones que tenía que tener, pues apoyó unas barras en la pared, en la parte alta de la pared, de manera que cuando ya hubiera que quitar el andamio, pues ahí donde estaban apoyadas en la pared esas barras, pues quedaría, estaría sin pintar, porque estaban cubiertas, ya quitaban el andamio, no se podía pintar. Entonces Miguel Ángel, cuando vio esto, dijo, ¿esto qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar esto así. Y Bramante reconoció que efectivamente eso era un error, o sea, que era un fallo, pero que ya pensarían cómo arreglarlo una vez que estuviera pintada la bóveda. Entonces Miguel Ángel le gustaba trabajar bien, y trabajar bien desde el principio. Dijo que ni hablar. Quitó el andamio, construyó el uno en el que no hizo falta apoyar eso de manera que quedara cubierto y obstaculizado para poder pintar ninguna zona de la que se tenían que pintar en la sección de la bóveda, y usó el mismo material que había usado Bramante, cuerdas, tubos, bueno, lo que fuera. Y cuando terminó de construir el andamio, le sobró mucho material, porque Bramante era un despilfarrador, era muy buen arquitecto, pero un despilfarrador, y le gustaba tener un tenor de vida muy alto. No le llegaba lo que cobraba por su trabajo, y también a veces pues engañaba diciendo que había comprado un material de una calidad muy superior, cuando en realidad era de calidad bastante más baja, y se quedaba con el dinero. Entonces Miguel Ángel, con lo que sobró de lo que había usado Bramante para montar el andamio, se lo regaló a uno de sus ayudantes, y ese ayudante lo vendió esas cuerdas y todo ese material, y con eso pagó la dote de 2 hijas suyas. Esto es un hecho muy conocido, que está incluso en la primera biografía que se escribió, que es la de Condivi, mejor la segunda, porque la primera es la de Vasari, la segunda es la del Condivi, que es prácticamente una autobiografía, porque se la fue dictando Miguel Ángel, y quiso que se contara esto. Pues otro gran rasgo de Miguel Ángel es su amor a la libertad. O sea, Miguel Ángel vivió y trabajó con un sentido de la libertad humanístico y cristiano. Él, fijaos que esto es muy notable, él tuvo libertad para elegir lo que iba a pintar en la bóveda. Esto no era nada usual. O sea, Rafael, ahí se reunieron todos los teólogos y cardenales de la corte para decir en las estancias de Rafael, la de la Señatura, la escuela de Atenas, la disputa del Santísimo Sacramento, etcétera, lo que tenía que pintar, las pinturas de las paredes laterales de la Capilla Sixtina que pintaron Botticelli, Perugino, Signorelli, etcétera, todo estaba perfectamente. El comitente, quien hacía el encargo, decía lo que se tenía que hacer, y en este caso, como además tenía una función didáctica muy clara y como tenía que reflejar de alguna manera también pues la grandeza, ¿no?, del momento, pues le detallaban al pintor. O sea, el pintor ejecutaba, los otros ideaban. Era un poco, esa era la consideración. A Miguel Ángel le dejaron campo libre. Él pintó en la bóveda lo que quiso. No solo el tema, sino la ejecución misma, el detalle de la ejecución. En la pared del juicio sí que le dieron el tema, o sea, tenía que pintar el juicio, pero le dejaron mano libre para que hiciera lo que quisiera. Nadie le dijo, tú pinta, haz aquí más cielo, haz aquí, pinta a la Virgen de esta manera, ponla aquí. Nadie le dijo nada. O sea, ahí Miguel Ángel actuó con total libertad, como artista, como creativo. Y entonces esto
es una circunstancia pues, que tiene bastante importancia en la historia de las relaciones entre el artista y el comitente, porque no era la praxis usual. Y señala un progreso, además, en lo que es el respeto de la libertad del artista y en el elevar las artes plásticas al nivel de las profesiones liberales. Tanto Leonardo da Vinci como Miguel Ángel pues, dieron una contribución grande, digamos, en este sentido. Y para que se entienda mejor el carácter revolucionario que tiene todo esto, pues en aquella época la pintura estaba muy ligada al artesanado. Es decir, que los pintores eran responsables de ejecutar una obra pensada por otros. Generalmente era así. Y una vez que ya estaba el programa aprobado, el proyecto, todo, pues su trabajo era, pues no sé, no muy distinto de los carpinteros, o sea, lo ejecutaban, lo que estaba ahí señalado. Y el estipendio del trabajo también era algo muy establecido, y además siguiendo unos baremos que hoy nos dejan absolutamente sorprendidos, ¿no? Porque más que la calidad del estilo, lo que decidía la cuantía del pago era que se usase más o menos materiales nobles, lapislázuli, oro. Si tenía más oro, más lapislázuli, pues eso se le pagaba más. Si la mano de obra y la instalación de los andamios también se pagaba. Y el número de cabezas, o sea, no que fuera mejor hecha o peor, el número de cabezas, el número de personajes, eso era lo que decidía la cuantía del pago que se les daba. En cambio, con Miguel Ángel se procedió de manera muy distinta. Él obtuvo, o sea, como adelanto, cosa que a los otros se les pagaba una vez ejecutada la obra, o sea, Miguel Ángel ha sido un grande en todos los sentidos. Le dieron de adelanto 500 ducados, antes de que ejecutara la Sistina. Y desde luego lo que cobró Miguel Ángel no tiene nada que ver con lo que cobraron Botticelli, Ghirlandaio, o sea, los que trabajaron en la Sistina. Pero bueno, Miguel Ángel no defraudó la confianza que se había puesto en él y con gran talante artístico y con gran libertad interior expresó en la bóveda y en las lunetas de la Sixtina todo el plan de la salvación, toda la historia de la salvación por medio de Cristo, ¿no? Y en su juicio plasmó las postrimerías. Lo hizo de una manera original, en total sintonía con la doctrina católica, con fidelidad a los símbolos de la fe, pero no con lo que eran los modos tradicionales de representar tradicionales, ¿no? Por ejemplo, y eso denota mucha libertad interior, porque en ese momento se exigía que las pinturas, sobre todo las pinturas que iban a estar en lugares pues más o menos sagrados, de culto, etcétera, la pintura religiosa, se ajustara. O sea, los santos tenían que tener aureola. Miguel Ángel no ha pintado un solo santo con aureola, en el juicio final, por ejemplo, ¿no? O sea, pero es que el santo lo hace la aureola, ¿o qué? ¿No? O sea, el santo es el santo. En cambio sí que están, los mártires están con los instrumentos con los que los martirizaron, porque eso fue un acto heroico de su fe, que verdaderamente les ganó un puesto en el cielo. Pero están los ángeles, digo, están los santos, pero están sin aureola. O sea, ¿por qué los ángeles tienen que tener alas? ¿Es que ese es más ángel por tener alas? No, señora. Pues entonces Miguel Ángel pintó los ángeles sin alas. Y claro, todo esto debió escandalizar mucho en la época, los que estaban acostumbrados a que no había que salirse de eso. Una cosa son los símbolos de la fe y otra cosa son los modos tradicionales de representar una serie de realidades, ¿no? O sea, ¿quién ha dicho, pues muy bien, si te gustan los ángeles con alas, estupendo, si te gustan los santos con aureola, fenomenal, pero no es menos santo ni menos ángel por esto. Luego, vamos a ver qué tengo aquí es esto. Sí, Cristo Juez. Cristo Juez lo representaban con barba. Miguel Ángel, ¿por qué? ¿Por qué hay que representar a Cristo Juez con barba? O sea, para Cristo eligió el ideal de belleza humana, el Apolo del Belvedere, el rostro del Cristo en el juicio final, así como también el rostro de Adán en la creación de la bóveda, está inspirado en el Apolo del Belvedere, en el ideal clásico de belleza.
En este caso porque Cristo es la perfección de todo lo humano, es la belleza humana al máximo. Y Adán, el hombre, está hecho imagen y semejanza de Dios, entonces también vamos a ponerle, pues parecidito, al Apolo del Belvedere. Esto es lo que hizo Miguel Ángel. Bueno, luego también vemos otra novedad. Todo esto mucha libertad interior, porque no era lo común, es más, tuvo que ir muy contracorriente con esto, cosa que después ya pues se admiró y de hecho, bueno, ya no lo digo después. Otro elemento que manifiesta esa libertad interior de Miguel Ángel, para ser fiel a la fe como nadie, pero a la vez sin atarse a lo que eran unos modos que no tenían por qué ser los únicos en expresarlo. Es más, Miguel Ángel le gustaba que las representaciones fueran diferentes, porque si estamos representando los misterios de Dios, si no podemos encerrar un misterio en un concepto o en una definición, tampoco en un único modo de representarlo en el arte. Él hizo un juicio distinto, pero distinto no por lucirse, no por hacer algo diferente de los demás, sino por respeto al misterio. Bueno, entonces, otro elemento, la Santísima Virgen que vemos aquí. O sea, por primera vez en la historia del arte, la Santísima Virgen tiene este protagonismo al lado de Cristo. O sea, nunca hasta este momento, en la historia del arte, se le ha dado a la Virgen un protagonismo en el participar con su hijo en el juicio final. Ahora veremos algún ejemplo. Esto es muestra también, o sea, Miguel Ángel tenía una devoción extraordinaria a la Virgen. Aquí lo ha mostrado, que me parece que no traje hoy las diapositivas, pero se ha esmerado en pintar el rostro de la Virgen con el puntinismo, ¿no? Con la técnica del puntinismo. Es una belleza, ha puesto un esmero muy grande también en la Santísima Virgen. Y luego veremos en las lunetas también el aprecio que tiene a la Virgen. Bien, pues la Virgen, esto lo vemos aquí, o sea, realmente el fulcro de este fresco del juicio es Cristo juez, pero al lado la Santísima Virgen. El centro es Cristo, quien salva es Cristo, pero la Santísima Virgen está ahí verdaderamente como corredentora. Este es uno de los juicios muy famosos que Miguel Ángel conocía. No es que Miguel Ángel no conociera los juicios que se habían hecho, él estudiaba las buenas obras de arte y por supuesto que aprendía, pero luego hacía lo suyo, lógicamente, para eso era él, era irrepetible y con libertad lo hizo. Y este juicio, que es el juicio de Fra Angelico, uno de los juicios de Fra Angelico, pues si os fijáis, o si se fijan, no sé si hablar de tú de usted, está Cristo juez, no sé si se llega a ver, me parece que no se llega a ver aquí está Cristo juez en el centro y aquí está la Santísima Virgen. Está cerquita, pero hay todo un coro de ángeles que le separa de Cristo juez. Miguel Ángel no ha puesto ninguna barrera. La Virgen está al ladito de Cristo juez, coprotagonista de la escena del juicio universal. Luego, así como Miguel Ángel en el cielo lo ha poblado de mujeres, hay muchas más mujeres que hombres en el juicio final de Miguel Ángel. Es más, hay una zona del juicio, yo quiero que ahora veremos alguna diapositiva, que se la conoce como el cielo de las mujeres. Fra Angelico, sí, aquí abajo hay alguna mujer, pero aquí en el cielo solo hombres, los apóstoles y algunos más. Quiero decir, no sé, esto me parece que son cosas bastante significativas porque no son inventadas, son reales, aparte de que se conoce la gran admiración que tenía Miguel Ángel por la mujer. Bueno, mujeres, aquí está toda esta parte es el cielo de las mujeres. Creo que si hay un hombre, hay uno, pero no más. Y luego las mujeres están también por todas partes. Bueno. Aquí vemos lo que decía antes, este es el Apolo del Belvedere, el Cristo juez y el Adán en la creación. ¿Y por qué he sacado esto? Perdón. No sé por qué saqué esta imagen, pero bueno, ya lo digo también ahora. La saqué por algo, pero no recuerdo ahora bien por qué era. Porque esta figura de aquí, que está aquí, está situada aquí, de Simón Cananeo, este es el buen ladrón. También en esto Miguel Ángel ha recogido mucho de Dante. Dante pone muy de manifiesto la misericordia de Dios y en algunos cantos
pues son famosos porque personajes conocidos por su vida más o menos desarreglada, depravada, lo que sea, en el último momento, antes de morir, pues han invocado a la Virgen, se han arrepentido, y hay una escena muy simpática que a mí me encanta, que se ve, la que cuenta Dante en la Divina Comedia, está el demonio detrás de este que muere diciendo María, y el demonio se pone furioso y le dice a un ángel que está ahí, dice, pero ¿cómo es posible? He trabajado toda la vida para llevármelo, para conquistármelo, y ahora que lo tenía ya a punto de arrastrarlo, simplemente porque dice María, simplemente por una lagrimita, ahora resulta que se me va. Bueno, pues Miguel Ángel también aquí, el buen ladrón, es el símbolo más claro de la misericordia de Dios, que llega a la salvación, pues hasta, aunque haya tenido una vida pues desarreglada, mala, aunque sea en el último instante, si se arrepiente, llega a la misericordia de Dios. Y también, pues este es otro modo de misericordia, está en la bóveda, aparece también en la bóveda, aparece aquí, pero fijaos que esta es una sibila. No me detengo ahora, si alguien quiere que cuente algo más después, lo puedo explicar, pero la sibila es un personaje del mundo pagano. Y Miguel Ángel la ha puesto en el cielo, está en el cielo también. La ha colocado en el cielo porque también a los paganos pues les llegó esas semillas del verbo y bueno, San Agustín mismo lo dice, porque que esta sibila no tiene nada en el conjunto de su poema, del que este es solo una mínima parte, porque se conocía parte de esos poemas, no la totalidad. Pues lo que dice esta sibila, pues no se refiere a los dioses falsos. Todo lo que ella habla de Dios es coherente con lo que podría decir un cristiano, y por eso merece ser contada entre los miembros de la ciudad de Dios. O sea que San Agustín también nos pone a las sibilas en el cielo. Y ya por último, lo del juicio, madre mía, lo del juicio, que quería contar también, porque estamos en el año del Jubileo de la Esperanza, y esto a mí me sorprendió mucho, porque a veces cuando se mira el juicio final de Miguel Ángel, es verdad, Miguel Ángel lo bello lo ha hecho muy bello, lo feo lo ha hecho muy feo, ¿no? Y los demonios y los personajes del infierno son terroríficos, es verdad, es verdad. Pero bueno, el juicio final, en realidad, si uno lo mira con calma y con atención, está totalmente señalado por la esperanza, ¿no? O sea, fijaos que prácticamente todo es cielo. Es como si Dios nos quisiera decir, pero bueno, confiaos, ¿no? que esto es para vosotros, que podéis llegar con la gracia y con la oración. Bueno, pues por ejemplo, ¿el infierno qué es? El infierno es este montecito, este túnel que está aquí, montañoso, con demonios dentro. Es esta partecita pequeña de aquí, este angulito, donde está Caronte, donde está Minos, Minose, y allí al fondo de todo Lucifer. Esto es el infierno. Todo el resto, bueno, este que está bajando también baja al infierno, o sea, este personaje, pero menos este personaje, todo el resto podemos decir que es cielo, porque el único trocito que no es cielo es este, que es el purgatorio, pero estos se van a ir al cielo. Todo lo demás es cielo. Esto es la resurrección de los muertos, que muchísimos van ascendiendo hacia arriba, incluso estos ascienden con un rosario, la Virgen los está mirando, y Miguel Ángel ha querido señalar también la fuerza que tiene la oración, y especialmente la que se dirige a la Virgen. Y ha querido señalar también, recogiéndolo mucho de la Divina Comedia de Dante, cómo muchos de estos ascienden al cielo ayudados por otros. Eso es la comunión de los santos. Eso es que podemos verdaderamente ayudarnos, ¿no?, los unos a los otros a llegar al cielo. Bueno, entonces, vamos a ver. ¿Tenemos un poquito más de tiempo o no? ¿Sí? No sé si está durmiendo un poco, pero bueno, vamos a ver. Porque otra cosa que es lo que... O sea, se podían decir muchas más cosas de la personalidad de Miguel Ángel, porque también de detalles de cariño humano con los papas, ¿no? Pero bien, lo que quería decir ahora
es de otro orden, pero es también muy interesante. O sea, Miguel Ángel se puede decir que ha hecho una filosofía de la corporeidad y una teología del cuerpo humano. Eso el mismo Juan Pablo II lo difundió mucho y lo habló mucho, pero es una realidad, porque en la bóveda, o sea, Miguel Ángel, pues de alguna manera, estaba muy convencido de cómo la corporeidad expresa y refleja el interior. El espíritu, las pasiones, las aspiraciones, la misericordia, la bondad, la compasión, todo eso tiene una expresión externa y visible a través de los gestos del cuerpo. Y Miguel Ángel eso es lo que ha querido hacer en su pintura, ¿no? Con su pintura, no solo con su pintura, pero aquí estamos ahora en la Capilla Sixtina, pues con los frescos que pintó. Y además hay otro sentido ulterior, porque como el verbo, es decir, Dios se ha hecho hombre, ha asumido la naturaleza humana, los gestos humanos son gestos también de Cristo, son gestos de Dios. Entonces, de alguna manera, al exteriorizar y al reflejar visiblemente a través de esos gestos, pues la compasión, la misericordia, lo que sea, de alguna manera estamos haciendo visible, parcialmente, tenuamente, también la realidad de Dios. Eso es lo que, en el fondo, Miguel Ángel ha querido hacer. Perdón, vamos a pasar ahora a la otra. Que era la tercera, ahora tocaría la tercera. Bueno, pues aquí solamente voy a decir muy por encima, pero creo que es bonito notar un aspecto de esa teología del cuerpo humano, y es poner atención en el modo diferente cómo ha representado la creación en el caso del cosmos físico y en el caso del hombre. Los gestos de Dios Padre al crear el cosmos, lo diferentes que son de los gestos de Dios Padre cuando crea al hombre. Aquí vemos que en la separación de la luz de las tinieblas, Dios domina, Dios campea, Dios ordena. Hágase la luz y se hizo la luz. Que se separe la luz de las tinieblas, se separa la luz de las tinieblas, etc., ¿no? Aquí lo vemos, ahí le manda el sol, le manda la luna, que se haga la luna, que se haga el sol. Este es Dios, un gesto de dominio, de poder, les impone. Aquí lo mismo, la separación. En cambio, el hombre es muy distinto. O sea, el gesto que tiene Dios con el hombre, el Dios Padre, al crearlo, es invitarlo, llamarlo a la existencia, pero llamarlo porque quiere que tenga su misma vida, quiere que tenga su misma felicidad, pero quiere que le responda con libertad, quiere que lo acoja. Entonces, la mano de Adán está totalmente flácida, como esperando recibir todo de Dios. En cambio, la mano de Dios Padre está con ese gesto fuerte, infundiéndole de algún modo su vida. Y le está invitando, lo digo rápidamente, Eva, porque la creación, lo humano es hombre y mujer. Solamente con el hombre no está lo humano, solamente con la mujer tampoco. O sea, la totalidad del humano tiene esas dos modalidades. Entonces, cuando está la mujer, ya tenemos aquí al hombre, ya tenemos aquí la humanidad. Y aquí en la creación de Eva es también significativo cómo Dios Padre pues la está bendiciendo, la está animando casi como a levantarse. Eva está de rodillas, admirada de lo que ha hecho Dios con ellos y agradeciéndole, ¿no? O sea, a mí me parece siempre, cuando veo estas dos representaciones, que la creación de Adán muestra más lo que es la iniciativa de Dios. Si el hombre ha venido a la existencia es única y exclusivamente porque Dios le quiere, porque Dios lo ha querido, porque Dios le ama, porque Dios... O sea, la iniciativa ha sido de Dios. Antes de que Dios nos llamara a cada uno de nosotros, éramos la nada, no éramos nada. O sea, la nada es nada. Y, bueno, en cambio, Eva es la otra dimensión, la otra cara de esa vocación, que es la respuesta agradecida del hombre a ese don inmenso que Dios le ha hecho. Bueno, está con la boca abierta.
esto ya no digo, pero también se nota aquí como después del pecado original, esa belleza, ¿no?, de Eva, esa belleza de Adán, pues como el pecado original lo que rompió fue esa relación con Dios, de participar de su vida, y todos los demás dones pues preternaturales los habíamos recibido en atención a este otro, pues con el pecado original entró la muerte, entró el sufrimiento, entró el dolor, y Miguel Ángel refleja aquí incluso cómo en el cuerpo mismo pues se nota en ese avejentamiento, en ese cansancio, en ese abatimiento. Es una manera de reflejar que el pecado original pues ha afectado a la totalidad del hombre desde su misma raíz. La otra cosa, y con esto acabo ya, y aunque me hubiera gustado decir muchas más cosas, pero bueno, muchísimas más, muy bonitas también, pero bueno, la galería de los antepasados de Cristo. Aquí también Miguel Ángel hace algo nuevo. Nunca hasta ese momento en la historia de la pintura se ha representado los antepasados de Cristo según la carne. Aquí están todos los que recoge el Evangelio de Mateo. En las lunetas, ¿no?, en las lunetas y en los triángulos. Todos los antepasados de Cristo. Entonces, esto es muy bonito porque es, de alguna manera, reflejar la humanidad de Cristo. O sea, Cristo nació de María, del Espíritu Santo y de María, pero nació de la carne también, ¿eh? Y estos son sus antepasados, son los antepasados de Cristo. Y en esos antepasados de Cristo, pues Dios mismo pues ha ido siguiendo, ¿no?, el color de los ojos que llegaría a tener su hijo, Jesús, cómo se reiría, todo, o sea, ahí está, o sea, de ahí ha derivado Cristo. Bueno, pues también es significativo, y esto Miguel Ángel lo tenía muy dentro, cómo podía haberlo representado como están, por ejemplo, las figuras de los papas, o como lo dice literalmente el Evangelio de Mateo. Ahora mismo no me vienen los nombres, pero bueno, Josafat engendró a Aminadab, a Bod, todo así, uno a uno. Y sin embargo, Miguel Ángel ha querido representar núcleos familiares, porque la familia es el lugar donde naturalmente nos hacemos humanos, nos hacemos hombres. Y en esa familia, si os fijáis también, prácticamente en todos los casos el protagonismo lo tiene la mujer, es la que destaca. Bueno. Y aquí en estas lunetas, una de las cosas que a mí me llamó la atención siempre fue ver cómo hay representaciones muy de la vida cotidiana, de ternura, de todo, como diciendo, la historia de la salvación, no penséis que son solo grandes gestas como las que hemos representado en las pechinas, David y Goliat, Judith y Holoferne. No, no, no. La historia de la salvación está hecha también del día a día, de la cotidianidad. Ahí también se va forjando esa historia. Por eso yo pienso que Miguel Ángel se puede decir que es un teólogo de la cotidianidad. Entonces, veis aquí, se nota, está una madre dando de mamar a su hijo, dando el pecho a su hijo. Esta es preciosa, está dándole la papilla al niño. O sea, todo esto es idea de Miguel Ángel, nadie le ha dicho que lo haga así. Él lo ha hecho así porque quiere traernos la vida diaria, lo cotidiano, pues también al escenario de lo que es la salvación y de lo que es la vida cristiana. Esto, fijaos, sí es simpático. Esta mamá que está acunando al niño, y al otro hijo, con el pie, le mueve la cunita. O sea, ¿dónde habéis visto esto? ¿En los antepasados de Cristo? Aquí hay un detalle más de cerca. Luego, otras cosas muy de la vida de cada día. Una mujer mirándose al espejo. Aquí se ve muy clara. Esta peinándose. Esta otra, pues así, con una actitud muy desenfadada, ¿no?, medio durmiendo, con la cabeza apoyada en la rodilla. Bueno, pues podría decir mucho. Una cosa que se podría decir es que sí, Miguel Ángel, mucho talento, grandes dotes, mucho estudio, trabajó técnicamente, desde luego, hizo sus años con la náusea que le daba las secciones, ¿no?, anatómicas para estudiar bien el cuerpo humano y, bueno, pues muchas cosas. Pero
lo que tenía Miguel Ángel dentro es la idea cristiana del trabajo, que eso ya creo que no me da tiempo, era el último PowerPoint que tenía, pero lo voy a dejar. Pero la idea cristiana del trabajo, en donde el trabajo tiene una gran categoría que no depende del tipo de trabajo que se hace, sino de la persona, que es consciente de que el trabajo es la misión que Dios confió al hombre de cuidar la tierra para también con eso pues, servir a los demás y ir perfeccionando la creación que Dios había iniciado. Entonces Miguel Ángel eso trabajó bien porque estaba permeado de esa idea de trabajo que trajo el pensamiento, ¿no? la tradición judeocristiana a Europa, y que además en muchas ciudades pues hay ciclos del trabajo, porque claro, frente a un entender el trabajo, algunos trabajos pues como esclavitud o el cansancio del trabajo y perder eso que... Bueno, lo voy a enseñar esto un momento solo, lo voy a enseñar, porque creo que vale la pena. Un segundo. Voy a ir al ciclo del trabajo que hay en Florencia, en el campanile, en la parte baja del Giotto, donde está representado la creación, ¿no? Y luego los primeros trabajos que narra el Génesis y luego otros trabajos. ¿Veis? Esta es la creación de Adán, la creación de Eva, saliendo del costado de Adán. Aquí tiene, y luego ya Adán trabajando la tierra y Eva con el uso, pero bueno. Lo que quería decir, fijaos, uno de los primeros trabajos, que es un trabajo muy humilde, el trabajo de un pastor. Este se llama Yabal, el Génesis lo recoge. Bueno, pues tiene el mismo rostro que Dios Padre, creándolos. ¿Por qué? Porque quien realiza ese trabajo, por humilde que sea, con la conciencia de que es hijo de Dios, pues es que lo hace con el señorío verdaderamente divino, con un señorío divino. Luego, este otro, que es un astrónomo, que como quiere conocer el universo, en realidad lo que representa más bien es que tiene un ansia de saber infinita, quiere conocer todo. Y parece que está mirando la bóveda del cielo, y aquí en el cielo, detrás de esa bóveda, se asoman pues, los ángeles, y se asoma Dios. Y en realidad, aunque está mirando el cielo, a través de su trabajo, lo que está mirando es a Dios. Y esto también porque en esos ciclos del trabajo pues se reconocía el trabajo por ese valor de fondo que tenía, no porque fuera un tipo de trabajo u otro. Y ahí no hay ninguna clasificación de los trabajos por categoría. Todos tienen la misma categoría y el mismo valor. Aquí el médico o lo que sea que está pues observando la orina, ¿no? Y aquí el profesor que está enseñando. O sea, todo tiene la misma dignidad. El astrónomo que está mirando las estrellas, este que está aquí observando la orina, este que está aquí enseñando a sus discípulos. Bueno, pues yo esto lo dejo aquí ya, aunque realmente, o sea, quedan muchísimas cosas para poder comentar. No sé si hay alguna pregunta, si nos da tiempo. He aturdido un poco con tanta información hoy, ¿no? ¿No? ¿El Apolo que has comentado? Es el Apolo del Belvedere, Belvedere, Bella Vista, que está en el Vaticano. En el Vaticano se llama el Cortile del Belvedere, que tiene el Laoconte, tiene el Apolo, tiene otras esculturas, algunas de ellas se encontraron justo a comienzos del siglo XVI y las llevaron allí. El Papa quiso que estuvieran allí y es el embrión de los museos vaticanos para que los artistas, bueno, la gente también las pudiera admirar, ¿no? Y conocer, pero también sobre todo los artistas las pudieran estudiar. Es un poco lo mismo que hizo Lorenzo de Medici en Florencia, en su jardín, en su casa, en la parte del jardín, pues ahí tenía esculturas y ahí iban los artistas que prometían para formarse, para aprender. Bueno, yo creo que aturdirnos en absoluto, creo que nos ha dado una visión mucho más amable de Miguel Ángel, de este gran artista,
Y de hecho yo lo que he tenido la sensación es que algunos aspectos de su personalidad y de su obra se han entendido mejor en siglos posteriores que en su propia época. Porque tú has recalcado que era un hombre con mucha formación doctrinal y, sin embargo, él estuvo a punto de ser acusado ante el Santo Oficio porque se decía que cometió errores doctrinales en su momento. Y, por ejemplo, la teología del cuerpo de la que tú has hablado, que la valoró incluso el Papa Juan Pablo II, en esa época tampoco se entendió, porque se contrató posteriormente. No. De hecho, se decía que eran pinturas más propias de los baños en las tabernas que del sitio donde estaba, y se contrató a un pintor posteriormente, a Da Volterra, para que las cubriera. Entonces creo que se han entendido mejor algunos aspectos posteriormente que en su propia época. Sí, desde luego, eso es así. Me gustaría tener ocasión, otro momento, para poder contar despacio el juicio con toda la evolución que ha tenido, ¿no? Porque efectivamente el concilio, o sea, por un lado, el concilio de Trento sí que ordenó que se cubrieran algunas de las imágenes del juicio, y de hecho se cubrieron algunas. No fueron demasiadas. Luego, personas quizá con poca sensibilidad artística, quizá con poco conocimiento de la cuestión, pues fueron por su cuenta, algunas están documentadas, otras no, fueron cubriendo otras figuras más. Cuando se ha hecho la limpieza en el siglo XX, que la limpieza de los frescos de Miguel Ángel duró de 1980 a 1994. Estudiaron qué hacer con el juicio, porque lo que han hecho simplemente ha sido limpiar. Han quitado la capa de polvo y la capa de colas que tenía y de grasas de la cera, de todo, que hacía como un cristal grisáceo, opaco, que quitaba luminosidad a los colores que había puesto Miguel Ángel. Eso es lo que han quitado, ya ha quedado al descubierto el fresco de Miguel Ángel con los colores con los que él lo pintó, que además se ha conservado estupendísimamente bien, porque Miguel Ángel trabajaba muy bien. Sabía elegir muy bien la proporción de la base para las pinturas del fresco. Elegía los mejores pigmentos. Iba a los lugares donde vendían los de mejor calidad. Usó todos los que son mejores para la técnica del fresco, no los que se van estropeando o oxidando, lo mejor. Bueno, eso así. Pero cuando el juicio se plantearon qué hacer con lo que se había cubierto, lógicamente, por encima, no se había quitado el fresco y eso, ¿no? Y al final decidieron que se dejaran solamente las que había indicado el Concilio de Trento, que son muy poquitas, que son la de San Juan, la de San Sebastián, la de Santa Catalina de Siena, sí que ahí fue la reforma más grande, se le vistió de verde, y también a San Blas se le giró la cabeza, eso lo hizo Volterra. Y entonces, porque esas pertenecen a la historia del fresco, se dejaron las de Trento, pero no las demás. De todos modos, en el momento de Miguel Ángel había personas, fíjate, Pablo III, que le encargó el fresco, cuando lo vio, cayó de rodillas delante y le pidió a Dios que en el día del juicio no tuviera compasión y misericordia por sus pecados. Era un momento difícil también, porque había, pues es verdad, a veces había en las iglesias y en lugares pues, representaciones de la Virgen, de hechos de la historia sagrada, de todo, que eran muy mundanos. Miguel Ángel decía que jamás había pintado una cosa más casta que el juicio universal, y es verdad. O sea, para él el cuerpo, no sé cómo decir, no quiere representar la desnudez del alma ante Dios. Y hubo gente que lo entendió. Uno que no lo entendió fue el que has dicho antes, Biagio da Cesena, que era el maestro de ceremonias de Pablo III, y efectivamente está ahí como Minos, y le puso además orejas de asno, de burro, porque pensando que no ha tenido, así como un burro no discierne la buena música de la mala música, él tampoco ha sabido distinguir lo que es el buen arte de lo que es un arte que no vale nada. De hecho, Pablo III en un principio no le dio la razón al cardenal.
le dijo que, porque el cardenal fue a protestar para que le quitara de ahí cuando se vio retratado, lógicamente, ¿no? Y entonces Pablo III le dijo, pues como le gustaba verdaderamente, porque veía que era la fe católica cantando con color allí. Entonces le dijo, mira, tú ya lo sabes porque tú conoces muy bien la doctrina cristiana, si te hubiera pintado en el purgatorio, yo hubiera podido interceder por ti, pero como te han pintado en el infierno, ahí sí que no hay salvación. Bueno, pues por favor, ¿alguien más quiere preguntar? Pues nada. Pues ha quedado muy claro, repito, una versión mucho más amable de Miguel Ángel, atribuida a esta mujer, que podríamos decir también una mujer del Renacimiento, porque ha integrado en su formación y en su vida profesional la ciencia, la filosofía y el arte. Así que muy agradecidos por tu conferencia. Por lo menos contar algo de esto. O sea, Miguel Ángel pues quería mucho a Julio II, sobre todo, y a Pablo III. Fueron los dos papas con los que tuvo más amistad y más trato. Y entonces a Julio II, como sabía que le gustaban mucho los castillos de fuego, los fuegos artificiales, entonces en la época de Sisto IV, un pontífice anterior, 2 o 3 pontífices anteriores a Julio II, pues le propusieron unos fuegos artificiales. Bueno, pues Miguel Ángel decidió hacerle para Julio II, como él lo que se proponía hacer lo hacía, y lo hacía muy bien, se propuso hacer fuegos artificiales para Julio II y lo hizo. Hizo además una figura que se llama, una rueda de fuego que se llama la girandola en italiano, y en el Castel Sant'Angelo se los propuso, no me acuerdo si era para el día de San Pedro, el 29 de junio, o para el cumpleaños de Julio II. Eso no me acuerdo la fecha en que fue, pero se los propuso. Desde entonces, todos los años, el 29 de junio, en el Castel Sant'Angelo, se hace un castillo de fuego. Luego, a mediados del siglo XIX, se dejó de hacer. No se sabe por qué, hasta un aniversario, digamos, que creo que fue de la bóveda de la Sistina, no me acuerdo ahora qué año fue, que pensaron que con ocasión de esto lo querían reproponer. Y buscaron los documentos para ver si conseguían hacer algo lo más semejante posible a lo que hizo Miguel Ángel. Y ya propusieron, pues no sé lo que encontraron o no, pero pusieron el Castillo de Fuego, y desde entonces, otra vez cada año, el 29 de junio, tenemos ahí los castillos de fuego. O sea, era a Pablo III, cuando Miguel Ángel iba a su tierra, la Toscana, a Florencia, que hay un vino muy bueno, el Treviano y todas estas cosas, y frutas, pues se le llevaba a Pablo III para que también disfrutara de las cosas buenas de su tierra. Pues muchísimas gracias, y antes de irnos simplemente recordarles que si les ha interesado y quieren profundizar más, estos libros estarán en la librería El Maestro, y también fuera vendrán algún libro por si alguien quiere interesarse. Y también recordarles que en el mes de abril tendremos otra conferencia, será el 30 de abril, y en esta ocasión tendremos a la periodista Chus Rojas, que ha escrito un libro sobre Dios y el Atleti. Si alguien quiere interesarse en conocer el aspecto más humano de Dios y el más trascendental del fútbol, pues lo esperamos aquí el próximo mes. Muchas gracias.